Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia y otros cuentos. Hoy vamos a hablar de la crisis del antiguo régimen en España y especialmente de los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a las fechas de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Recordar antes de nada que en 1788 muere el anterior monarca, Carlos III. De él ya hemos hablado en los vídeos que hacen referencia a la llegada de los Borbones al trono en España. Carlos III ya hemos hablado de que era un monarca, un ejemplo de lo que sería el despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, mejorar la economía, la administración del país, pero sin considerar bajo ningún concepto el posible replanteamiento del antiguo régimen y del poder absolutista. Carlos IV en principio muestra poco interés por el gobierno, más preocupado por la caza y por otros menesteres, y decide dar continuidad a los ministros que había heredado de su padre, de Carlos III. Es decir, en principio, todo parecía indicar que se iba a continuar con la política del despotismo ilustrado que había ejecutado Carlos III. El problema, lo que va a cambiar todo, son los acontecimientos franceses. La Revolución Francesa, que estalla en 1789, va a tener un impacto brutal en toda Europa y especialmente en España. Recordemos que, entre otras cosas, había una relación familiar entre los reyes de Francia y los monarcas españoles. En un primer momento, el miedo al contagio provoca que Carlos IV destituya a la mayor parte de los ministros ilustrados. Solo permanecerán en el poder aquellos que vuelvan a la ortodoxia absolutista. Poco a poco el que se irá convirtiendo en el hombre fuerte del país, en el primer ministro, será Manuel Godoy, cuyo poder irá creciendo a marchas forzadas hasta convertirse en un ministro plenipotenciario. El miedo al contagio también se refleja en lo que llamamos el cordón sanitario a Francia, es decir, evitar en lo posible que llegaran documentos, que llegaran noticias, que llegaran informes desde el país galo, especialmente lo que tuviera que ver con la enciclopedia, con la ilustración o con los acontecimientos revolucionarios. Por último, a partir de 1793, cuando estalle la guerra contra la Convención en Francia, España, Carlos IV, se unirá a la coalición antirrevolucionaria de la que formarán parte todos los países absolutistas de Europa. En principio, esta guerra comienza bien para las potencias absolutistas, pero después, con la llegada al poder de los jacobinos y su estrategia de guerra total y de movilización absoluta de recursos, la tortilla dará la vuelta y finalmente la Revolución Francesa sobrevivirá consiguiendo una importante victoria y aupando a personajes como Napoleón por sus éxitos militares. La Paz de Basilea de 1795 rompe esta guerra, acaba con esta guerra y España volverá a ser una aliada de Francia. En cierto modo lo que se va a hacer es rememorar los antiguos pactos de familia que los monarcas borbones españoles y franceses habían firmado en su momento. Godoy será reconocido como el príncipe de la paz y será considerado como un colaborador de Francia. La colaboración entre España y Francia va a tener sus puntos álgidos en la batalla de Trafalgar y en el Tratado de Fontainebleau. Recordemos que la estrategia de Francia consistía en controlar todo el continente europeo y también se proponía combatir a su gran enemigo más por cuestiones de hegemonía europea y mundial que por cuestiones políticas que sería Inglaterra. Para preparar un ataque a Inglaterra necesita unos navíos, Francia necesita unos navíos y esos navíos pensaba que se los podía proporcionar España. Una coalición entre españoles y franceses podría derrotar a la armada, o esa era la idea, derrotar a la armada inglesa y poder invadir las Islas Británicas. La gran batalla va a tener lugar en Trafalgar, cerquita de Cádiz, y el resultado va a ser desastroso para las tropas españolas. Prácticamente toda la armada de guerra va a quedar destruida y aunque el gran almirante británico Nelson va a morir en la batalla, la victoria inglesa asegurará durante muchísimos años el control de los británicos de los mares. Su único posible competidor, aunque a mucha distancia que era España, ha perdido por completo los barcos de guerra que, como dijimos en vídeos anteriores, se habían construido sobre todo durante el mandato de Fernando VI con el Ministerio de la Armada en manos del Marqués de la Ensenada.
El siguiente paso fue un bloqueo marítimo. Napoleón considera que si no puede rendir a Francia militarmente, pues lo que hará, si no puede rendir a Inglaterra militarmente, lo que hará será un bloqueo naval, un bloqueo comercial, mejor dicho, que impida a los ingleses poder comerciar con el resto de Europa, y eso acabaría por atascar su economía y forzarles a una negociación o una rendición ante Francia. Un país como Portugal se negará a actuar en consecuencia, a sumarse a los planes de Napoleón, y Napoleón considera necesaria la invasión de Portugal. Para eso firmará con España el Tratado de Fontainebleau, por el cual Godoy permitía el paso de las tropas francesas hacia Portugal con la condición, y entre las cláusulas de este tratado estaría un reparto de Portugal entre, por un lado, Francia, que se quedaría una parte, España se quedaría otro, y el propio Godoy se convertiría en monarca de un fragmento del país luso. Esta situación, la presencia de tropas francesas, generará cierto malestar dentro del país, y esta situación será aprovechada por el príncipe Fernando para, mediante una serie de intrigas de palacio, provocar un motín en Aranjuez. Este motín pretendía obligar a la dimisión del primer ministro de Carlos IV, es decir, de Godoy. El motín es un éxito. Godoy acaba dimitiendo, su casa fue saqueada, antes tuvo que esconderse, y también exigirán ya puestos la abdicación del propio Carlos IV, que acabará abdicando en la figura de su hijo, de Fernando VII. Fernando VII, por lo tanto, se ha convertido de momento en rey a costa de su padre, de Carlos IV. Pero la partida va a seguir, y lo que van a hacer ambos familiares, tanto Fernando como Carlos, es buscar el apoyo de Napoleón para que defienda sus derechos al trono. Fernando VII dice que él será un gran aliado para Napoleón, y Carlos IV reclama la ayuda porque al fin y al cabo él y su ministro y Godoy han sido aliados firmes del emperador de Francia. El emperador de Francia, Napoleón, reúne a ambos en Bayona y allí consigue que cada uno de ellos abdique. Primero Fernando VII en la figura de su padre, de Carlos, y después el propio Carlos en la figura de Napoleón, para finalmente Napoleón ceder el trono a su hermano José I Bonaparte. Es decir, tenemos una nueva dinastía en España, durará poco, la de los Bonaparte, en una política que ya llevaba Napoleón en otros lugares, situar al frente de las diferentes coronas de Francia a miembros de su familia, bien militares que colaboraban con él. De este modo, Napoleón en ese momento controla, aprovechando la debilidad de la corona española, controla prácticamente todo el país. José Bonaparte llega a España con una política, con unas pretensiones de monarca ilustrado, hijo de la Revolución Francesa, y una de sus primeras medidas es conceder a España una carta constitucional, un modelo de carta otorgada, el Estatuto de Bayona. En este estatuto, entre otras cosas, se pretendía acabar con el antiguo régimen, declarando la igualdad entre todos los españoles de tipo legal, en cuanto a los impuestos, el acceso a cargos públicos, y también, al igual que en Francia, se aplicaban los códigos civil, penal, administrativo. José Bonaparte, sin embargo, se va a encontrar con una situación bastante complicada. Le van a apoyar algunos grupos liberales, que se conocerán desde ese momento como los afrancesados, que veían en él un reflejo de la Revolución Francesa, es decir, acabar ya de una vez por todas con el absolutismo en España a través de este monarca. En cierto modo, estaban ahí casi todos los antiguos partidarios del despotismo ilustrado y algunos liberales. La presencia de las tropas francesas, de todos modos, es lo que de verdad refuerza el poder de José Bonaparte, es decir, al fin y al cabo está dependiendo de las tropas de su propio hermano, lo cual le asegura el control del país, pero al mismo tiempo le genera una serie de problemas, porque Napoleón, el emperador, consideraba un territorio conquistado, un territorio a explotar, y no un territorio a gobernar como ciudadanos, digamos, de primera. ¿Quién se va a encontrar en la oposición Bonaparte? Pues por supuesto a los absolutistas. La nobleza y el clero no le van a dejar en ningún momento gobernar tranquilo, lo ven como esto, pues un hijo de la revolución al que hay que combatir, y encima la mayor parte del pueblo no lo veía más que como un monarca extranjero. Quizás sus ideas podrían haber supuesto una mejora para el país, pero había unas reticencias bastante claras a que un monarca impuesto por Napoleón se hiciera con el control
del país. Su figura es vilipendiada continuamente, el apodo de Pepe Botella, considerándolo como un borracho, como un beatillo, y al final siempre esa imagen que desde la Iglesia, desde la aristocracia, se quería dar de la figura de José Bonaparte. Para complicar más la situación, la presencia de las tropas francesas hacían cada vez más difícil considerar a José I como un rey, digamos, entre comillas, normal, preocupado por el bienestar de su pueblo. Más bien tiene que lidiar con una situación prácticamente de guerra. La guerra en sí estallará a partir del 2 de mayo. La rebelión del pueblo madrileño ante los rumores de que Fernando VII no es que hubiera abdicado, sino que estaba, digamos que prisionero de Napoleón, que éste le había obligado a renunciar al trono, se van a difundir por toda España, se convierte en el rey deseado que debe volver. La maniobra de trasladar la familia real hasta Sevilla y posiblemente con la idea de llevarla a América, como había pasado con la familia real portuguesa, desató las iras del pueblo madrileño, que se alzará en armas contra las tropas de Napoleón. Aquí tenemos el famoso cuadro de Goya, esta maravilla del arte del romanticismo, en el que el pueblo madrileño ataca a los soldados mamelucos y al ejército francés. El resultado fue desastroso. El 3 de mayo hay una represión durísima contra toda esta gente que se había alzado en armas, y también el mismo Goya reflejará en los fusilamientos del 3 de mayo la otra cara de esta rebelión, es decir, el fracaso de los rebeldes y cómo ya las tropas napoleónicas empiezan a hacer un control efectivo, verdaderamente una invasión del país. Bueno, dejamos hasta aquí este vídeo, continuaremos en el próximo vídeo explicando lo que se llama la Guerra de la Independencia, la guerra napoleónica.